Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar al diputado Eduardo Zafirio Suárez. Él pertenece a la Democracia Cristiana, representa el distrito 50 de Padre Las Casas y Temuco, dos comunas de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, por favor, estamos a su disposición. Diputado, usted es abogado, tiene un magíster en ciencia política y es candidato a doctor en filosofía. Desde esa perspectiva, ¿cuál es su análisis del sistema político en Chile de hoy día? Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero yo le diría que a mí lo que me preocupa en lo fundamental es la crisis de la política hoy día, la pérdida creciente de legitimidad, tanto de instituciones como de actores. Por eso no puedo estar más de acuerdo en la propuesta que ha hecho el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, de la necesidad de avanzar hacia una nueva Carta Constitucional, haciendo una reforma profunda. Yo creo que esta sociedad hoy día ha perdido densidad cultural, está muy banalizado todo. Para serle franco, los medios de comunicación muchas veces me recuerdan ese cínico dicho romano, pan y circo, para el pueblo, en este caso mucho circo mediático. Eso ha llevado a una pérdida del nivel cultural muy fuerte en este país y el caldo de cultivo al populismo, eso siempre. De modo tal que yo creo que la propuesta del senador Frei es clave si es que queremos hacer una reforma muy profunda del sistema político, incluido el sistema electoral, por supuesto, y evitar caer en el populismo. Yo creo que justamente es el anquilosamiento y la esclerosis constitucional lo que puede facilitar, junto con esta banalización de los temas en general, de todos los temas, no solo los temas públicos que hacen los medios de comunicación, lo que hoy día puede llevar a este país al populismo, que, como lo demuestra la experiencia de América Latina, no tiene consecuencias muy positivas para los pueblos ni para las personas. Dentro de ese tema se ha hablado y se ha abierto un nuevo debate sobre la duración del periodo de los presidentes de la República en Chile. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que 4 años es corto. Lo hice presente en la reforma del año 2005, que la llevaba básicamente por parte del Ejecutivo el ministro de la época, José Miguel Insulza, y la razón es bastante clara. El primer año es de instalación y el cuarto año es de elecciones, con lo cual, en términos prácticos, el mandato presidencial termina realizándose en lo grueso durante el segundo y el tercer año. Yo soy partidario de 5 años para todo y elecciones generales, de alcalde, de consejeros regionales, de diputados, de senadores y de presidente de la República. Sin reelección en el caso de los presidentes de la República, sin reelección inmediata y con limitación a los mandatos para todos los otros cargos. Creo que esta eternización de la gente en los cargos no le hace bien al sistema político y creo que también, para serle franco, significa un empequeñecimiento de la propia vida de los actores políticos. Diputado, en Japón se ha producido algo que han llamado un sismo político. 50 ¿no años de pérdida de control del partido dominante, sí. Del Partido Liberal Demócrata en la Cámara de Representantes. Entonces, yo quería saber, ¿se pueden sacar conclusiones sobre eso en Chile? Claro, Japón tenía un sistema de partido que desde el punto de vista de la ciencia política era un sistema de partido dominante, donde había competencia pero no había competitividad. O sea, había competencia porque es una democracia y las reglas del juego permiten que se pueda producir el triunfo de los adversarios políticos del partido dominante, tal como ocurrió en algún momento con el Partido del Congreso en la India, que era otro ejemplo clásico. Pero no había competitividad porque los adversarios no tenían la capacidad de conseguir lo básico en una democracia para producir la alternancia del poder, que es construir una nueva mayoría que se gana con la confianza de los electores. Y esta situación ha cambiado probablemente por la dureza de la situación económica japonesa.
Japón es un país que ya lleva más de 10 años en una situación económica extremadamente compleja, a pesar de que sigue siendo la segunda economía del mundo, desde el punto de vista de lo que es su Producto Interno Bruto. Ha tenido años en que la tasa de interés ha sido prácticamente negativa, como una manera de reactivar la economía, y no han conseguido tasas de crecimiento relevantes. Y eso, unido a situaciones de corrupción y a situaciones bastante bochornosas, como es, por ejemplo, un ministro de Hacienda que tiene que ser removido porque una conferencia de prensa aparentemente en estado de ebriedad, ha provocado este cambio político que ha significado el triunfo de la oposición en Japón. ¿Y desde qué perspectiva usted lo ve que podría ser una advertencia para Chile? En el sentido, yo creo que si la Concertación pierde el poder en Chile, va a ser más que por los méritos de la derecha, por los propios errores. Situaciones de división, situaciones de incapacidad de rectificar en algunas cosas que son urgentes, como es, por ejemplo, renovación de cuadros. Yo tengo mucha confianza en que el senador Frey va a tener la capacidad, si es electo presidente de la República, de mover un poco este arbolito y dar paso a gente nueva, que no necesariamente gente joven solamente, sino que gente que venga de ámbitos distintos a lo público, además de actitudes que a veces son un poquito permisivas en distintos niveles del sistema político frente a actos de corrupción, pueden terminar pavimentándole el camino a la oposición, cuestión que desde mi punto de vista sería altamente negativo para lo que son los desafíos de este país, que son básicamente hoy día construir mayor equidad social. Y eso yo creo que lo puede hacer mucho mejor una coalición como la Concertación que una coalición de derecha. Diputado, usted ha decidido no repostularse. Las razones, ¿usted las podría dar? Porque la verdad es que no es muy habitual. Bueno, es bastante simple. Yo creo que la vida es una sola y es muy corta. Y tiene múltiples atractivos para personas que no sean unidimensionales. Yo llevo ya 2 periodos en la Cámara de Diputados y me parece más que suficiente. No me arrepiento de haber estado aquí, por el contrario, solamente tengo un balance en lo grueso positivo. Jamás habría podido colaborar con la escala que he podido hacerlo, con miles y miles de personas, si no hubiese estado en la política, si no hubiese sido parlamentario. Pero francamente no me veo, no digamos 8 años más, sino que 4 años más en la Cámara de Diputados. Quiero hacer otras cosas, mejorar mi calidad de vida y dedicarme a mis asuntos privados, personales, poder tener tiempo de nuevo para volver a leer, a estudiar, eventualmente dedicar una parte de la jornada a lo académico, a hacer clases, y el resto a mis asuntos particulares. Creo que además en un tercer periodo no habría tenido la motivación que he tenido en los 2 periodos anteriores y por lo tanto lo razonable es cerrar el ciclo y dejar que venga el reemplazo de una persona que esté partiendo en esto. Diputado, ¿y qué conclusión ha sacado de sus años como diputado? Algo que sea bueno y quizás algo malo. A ver, lo positivo es que contra lo que se dice, desde aquí se pueden hacer cosas significativas. Hay algunas leyes que fueron mociones mías que hoy día ya están en el derecho positivo chileno, que me alegra mucho de haber conseguido. Y otras cosas, no a través de leyes, pero sí, por ejemplo, proyectos de acuerdo que han significado que se han concretado en políticas públicas de alto impacto para mucha gente de grupos medios del mundo popular. Señalo uno. Modestamente, la iniciativa que permitió crear los subsidios para reparar vivienda y que hoy día implican no solamente reparación de viviendas urbanas y rurales, sino que incluso las ampliaciones de viviendas, fue una idea mía que se concretó en un proyecto de acuerdo y que el ministro Rabinet, ministro de Vivienda de Lagos, en esa época, fue en mi primer periodo de diputado, tomó y que significó que se crearan estos subsidios que hoy día están operando y que benefician a miles de familias en todo el país. Entonces, eso está en el haber. En el debe, para serle súper franco, me produce una cierta desazón y pena como ciudadano ver una progresiva pérdida de nivel en la Cámara y en el Senado. Y para serle franco, creo que aquí hay gente que ha llegado vía elección popular porque los electores se han equivocado, porque no dan el ancho para ser senadores ni diputados.
Y eso ha llevado a que la Cámara del periodo anterior, en mi opinión, tenía mejor nivel político y cívico que la Cámara actual. Y tengo el severo temor que si sigue esto, con este manipuleo de los medios de comunicación, con esta farandulización de la política, con un país que se paraliza para ver una telenovela, probablemente el nivel de la próxima Cámara va a ser aún más malo. Y eso es muy negativo para este país, porque yo, contra lo que se dice y lo que es el sentido común, quiero dar mi opinión personal sobre esto. Yo creo que este país es un milagro provocado por su fortaleza institucional y por una clase política que desde el siglo XIX en adelante ha sido realmente notable. No de ángeles, porque los ángeles no están en ninguna actividad, tampoco en la actividad empresarial, ni periodística, ni académica, pero que en términos comparativos ha sido una clase política mucho más culta, mucho más seria, mucho más proba, mucho más eficaz y mucho más visionaria que muchas de las sociedades que nos rodean y que teniéndolo todo para haber avanzado muy fuertemente, no solo no avanzaron, sino que han retrocedido porque su clase política no estuvo al nivel que sí tuvo la de este país desde el siglo XIX en adelante. Y con esto yo estoy reivindicando a liberales, a conservadores, a radicales en el siglo XIX y a todos los partidos del arco parlamentario, más el Partido Comunista, que hoy día no tiene representación y que espero que la pueda tener en la próxima elección, porque este ha sido un logro nacional. Y la verdadera fortaleza y excepcionalidad chilena en América Latina no es ni su riqueza, ni su extensión, ni su ubicación geográfica privilegiada, porque nada de eso lo tenemos, sino que su fortaleza institucional. Y eso, si usted me apura, se lo debemos ya a la primera constitución en forma que tuvo este país, que fue la Constitución de 1828, porque la Constitución de 1833, contra lo que se dice muchas veces, fue simplemente una reforma de la Constitución del 28. Y eso significa que la Constitución del 28 es la cuarta constitución en la historia de las democracias contemporáneas. O sea, este país ha tenido una continuidad institucional que uno podría claramente llevar de 1828 a 1973. Y eso no es menor. Diputado, las cifras del INE publicadas recién dicen que la Araucanía se mantiene al tope del desempleo nacional. ¿Usted considera que la Concertación tiene responsabilidad en esto? No, porque la situación económica del último año es una situación económica que tiene su origen en lo fundamental en una crisis que viene desde fuera y que se genera, a diferencia de lo que fueron otras crisis económicas, en el centro del imperio. Esta es una crisis que empieza en Estados Unidos, que arrastra luego a Europa muy fuertemente y a la cual probablemente incluso le va a costar más salir de la situación de recesión económica que a los propios americanos, y luego impacta a Asia y al resto de las economías emergentes. Yo creo que si no hubiese sido por las políticas responsables y austeras de la Concertación, no habríamos estado en condiciones de empujar paquetes de 4.000 millones de dólares que significaron en momentos muy decisivos y en que la cosa iba muy para abajo, no solamente desde el punto de vista de las cifras de inversión y de gasto, sino que sobre todo de las expectativas, poder empujar el carro de la inversión y por lo tanto del empleo en materia de obras públicas y de vivienda. En el caso de la Araucanía se han juntado varios factores complejos. Lo conversábamos justamente ayer a la hora del almuerzo con el diputado por Angol, Mario Venegas. En primer lugar, un gran parón de la construcción, que es muy generador de empleo y de actividad. En segundo lugar, una caída en los precios de materias primas esenciales en la marcha de la economía regional, la celulosa. Piensa usted en todo lo que es la industria vinculada a lo forestal que hay en la región.
una caída en los precios de los productos agrícolas después de un año agrícola en que el precio de los insumos fue muy caro, con lo cual los agricultores tuvieron costos muy altos para poder sembrar sus productos y el precio no los acompañó al final de la temporada, porque recordemos que esta crisis va a cumplir un año. Esta crisis reventó en septiembre del año pasado a raíz de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, y eso provocó un pánico y una situación de secamiento del crédito, que es un elemento muy clave en la marcha de las economías contemporáneas. Y además tengo la severa sospecha de que en materia de medición hay algunos problemas, sobre todo en la provincia de Malleco, donde el desempleo se mide en Angol, y Angol es una ciudad y una comuna que en esta época del año presenta una situación excepcional en relación a otros momentos, que es que muchos trabajadores temporeros, sobre todo mujeres, por razones obvias de la estacionalidad, porque esto no se dice, no se muestra. De la Araucanía solamente lo que se ve en los medios es situaciones vinculadas al conflicto rural por el tema de las reivindicaciones de algunas comunidades mapuches. En Angola hay un gran giro económico hacia lo frutícola, que emplea mucho trabajador, sobre todo femenino, durante meses del año que no son estos. Entonces a mí no me llama la atención que cuando se mide Malleco solo en Angol, el desempleo se dispare en las épocas de otoño y de invierno, donde este trabajo temporal no está presente, sin perjuicio, lo cual le reitero que hay una situación muy compleja producto de la caída en la construcción, la caída en los precios agrícolas y la caída en los precios de la celulosa en una economía regional que es altamente dependiente de lo agrícola y también de la construcción. Y usted, diputado, que es de esa región, ¿cómo ve el conflicto mapuche en estos momentos? Lo veo como extremadamente complejo y con algún grado de temor, para serle franco. Ayer hablaba con el ministro Viera Gallo y me da la impresión que justamente por esta simplificación mediática, a la cual he aludido ya en varias ocasiones porque le atribuyo la más alta importancia en la estupidización de este país, digamos, y creo que además no es inocente a la concentración de los medios de comunicación en una sola mano ideológica, la derecha, en el caso de Chile claramente, terminemos quedando atrapados en la Araucanía entre una minoría que cree erradamente que puede asumir la reivindicación de una causa de discriminación y de despojo, incluso en algunos casos histórica, a través de métodos violentos, y que se están tratando de autoarrogar la representación de las comunidades campesinas mapuches, que en su inmensa mayoría están muy distantes de lo que son los métodos que estos grupos han ocupado, con una base más bien juvenil urbana y no campesina, y una minoría ultraderechista que incluso contra lo que son sus intereses económicos pareciera feliz de destacar a voz en cuello y por métodos a veces bastante histéricos situaciones de violencia rural, homologándolo a cosas tan ridículas como pueden ser movimientos guerrilleros. La verdad que en la Araucanía lo que hemos visto son situaciones de violencia rural que deben ser combatidas con todo el peso de la legislación común, en mi opinión, y los culpables de delitos sancionados como corresponde, porque es un principio básico en un Estado de Derecho, cualquiera sea la religión, la etnia, la convicción política de quienes tragredan la ley, pero sin para nada tratar de caer en una especie de delirio de homologar esto con situaciones como, por ejemplo, la colombiana. Cualquiera que haya estado en Colombia sabe que Colombia durante gran parte de su historia no ha sido nunca un Estado, a lo más ha sido un territorio. Esa no es la situación de la Araucanía. Hay violencia rural, pero estamos muy lejos hoy día de encontrarnos ni siquiera en los gérmenes de un movimiento guerrillero, que no va a tener ninguna legitimidad.
Y por eso yo siempre le digo a los campesinos mapuches, que estos grupos radicalizados señalan que son los que quieren representar, que el escudo mayor que tiene el pueblo mapuche es justamente el Estado de Derecho, porque la historia demuestra que los débiles y los marginados nunca han ganado a través del empleo de la violencia. Los que ganan a través del empleo de la violencia y alejándose del camino de la ley son los poderosos. Ni el movimiento obrero consiguió sus reivindicaciones laborales empleando la violencia, ni las mujeres han conseguido su incorporación a la sociedad empleando la violencia, ni los mapuches de la Araucanía van a conseguir que el Estado satisfaga su muchas veces legítima demanda, dejándose tentar por estos aventureros que deliran, tal como han delirado tantas veces en la historia de la humanidad, pequeños grupúsculos radicalizados que toman la justicia en su mano o quieren tomar la justicia en su mano, emplean métodos violentos, con lo cual se convierten en los más grandes aliados de los grupos dominantes y de las fuerzas conservadoras. Diputado, y para finalizar, estas comunidades mapuche son personas que están metidas en política, que se han inscrito, por ejemplo, en los registros electorales, los jóvenes que en general en el país no lo han hecho. ¿Cómo, usted sabe algo de eso? Yo la impresión que tengo es que el tema de las identidades hoy día es un tema muy importante, porque justamente la globalización provoca muchas veces ese deseo de arroparnos en identidades. Ahora, hay identidades que son identidades proyecto y que concursan pluralmente en la sociedad democrática, y identidades que son más bien defensivas y arcaizantes, que miran hacia una presunta edad de oro que, aunque hubiera sido tal, es imposible ser replicada en las condiciones contemporáneas. Y yo tengo la impresión de que estos grupos que más bulla meten, que están detrás de actos delictuales y de violencia, y que son los que copan las páginas de los diarios y los minutos en los canales de televisión, hoy día han logrado articularse con grupos de jóvenes universitarios, algunos de ellos vinculados a familias mapuches por el lado paterno o materno, y que cuentan con simpatía en determinados medios internacionales por múltiples razones, desde lugares en que se reivindican también identidades étnicas, hasta sectores económicos que compiten con las exportaciones chilenas y que están dispuestos a prestar apoyo económico y asesoría. Y dudo que la mayoría de ellos estén siquiera inscritos en los registros electorales, porque la cosa es muy simple. La democracia supone que uno está dispuesto a contar las cabezas y no a cortarlas. Y cuando uno no está dispuesto a contar las cabezas y cree que el camino es la piedra, la boleadora, el disparo, la molotov, ¿para qué se va a inscribir en los registros electorales si está en definitiva por un camino que no es un camino cívico y de diálogo y de paz ni democrático, sino que es de confrontación violenta? Diputado, un millón de gracias por la entrevista y le deseamos mucho éxito en su nueva vida. Muy bien, no será tan distinta tampoco a la que hemos... Me imagino que va más intelectual y más en su onda. Vamos a seguir ayudando en lo público, pero menos intensamente, espero.